Cordial saludo, me presento, soy Andrés Aristizábal y voy a presentar el punto final del seminario 3. En este caso es la fase 5, la sustentación del trabajo. Primero que nada, como información, es la segunda vez que hago el video, entonces estoy un poco saturado de la información, pero trataré de generarlo de la misma manera en la que se presentó el primer video, un fallo en la grabación. Mi trabajo en general, su título nos habla sobre las reflexiones sobre el impacto de la era digital en diferentes aspectos de nuestra sociedad, sobre todo en el aspecto filosófico. Sin más preámbulo, iniciemos bajo la introducción, en donde en este espacio de reflexión, de presentación del seminario, exploraremos determinadamente algunos puntos importantes de la digitalización y estaríamos presentando el capítulo 1 de este trabajo de grado. Como introducción, la revolución tecnológica, lo sabemos, lo conocemos, lo vivimos actualmente. Posterior al 2000, no solo Colombia, sino el mundo ha vivido una evolución constante en la tecnología, una evolución absurda, podría decir yo, debido a la alta velocidad que ha tenido esta evolución. Desencadena transformaciones significativas en nuestra forma de vida, donde algunas veces algunas generaciones que siguen incluso en vida y con posibilidad de trabajar no se han podido adaptar a esta era de digitalización, esta era digital que ha cobrado tanto trabajos, personas, estados emocionales y diferentes cosas que nos afectan como humanos. La revolución tecnológica desencadena transformaciones significativas en la forma en la que vivimos, trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Este es un viaje filosófico que desentraña las complejidades y las consecuencias de esta digitalización y pretende buscar una guía o una forma de ver las cosas diferente y ayudarnos a comprender cómo funcionarían. Como primer capítulo en general, hablaremos de la sociedad, la red y la información, donde en este análisis nos sumergimos en la teoría de la sociedad, de la información de Emmanuel Castells, donde destaca la creación y la manipulación de la información. Es una parte que me parece sumamente importante dentro del trabajo porque el que controla la información, el que la crea, el que la sabe extender, presentar, manejar, es el que domina en ese caso. Y ese es un problema que tenemos dentro de la era de la digitalización. El que maneje la información maneja cómo piensan las masas. Y ese es un problema. No se debería tener un control de la información debería ser libre, desde siempre debería ser libre, pero sabemos que hay diferentes factores que llegan a afectarla y llegan a ser influenciada por diferentes personas. Cómo esta teoría se manifiesta es que desde la interconexión global hasta la creación de las comunicaciones virtuales y ejemplos representativos podemos ver que la información puede ser alterada. Además de Manuel, encontramos a Zygmunt Bauman, que es un autor el cual utilicé varias veces, podría decir unas 2 o 3 ocasiones dentro del documento, especialmente el concepto de la modernidad líquida, y lo vamos a tener en cuenta en algunos aspectos a futuro, donde como la fluidez y la incertidumbre caracterizan la sociedad contemporánea, profundizando así como las características se entrelazan entre la era digital y nuestra era de desestabilización. En este caso, un análisis dentro de esas dos teorías donde vivimos en esa creación donde la información es crucial, donde la perspectiva nos permite comprender las eras digitales y donde los dispositivos y la forma en que nos comunicamos establecen la forma en la que la sociedad va a trabajar. Una referencia en general para tener en cuenta dentro del documento tenemos el libro El nacimiento de la sociedad digital de Manuel Castells, para tenerlo en cuenta, que es de suma importancia. Un autor que es de suma importancia, entramos dentro del mismo marco teórico, es Heidegger.
Heidegger es de suma importancia dentro de este concepto porque el concepto de la tecnología afectando la forma en la que actuamos y en la que la sociedad vive viene desde la escuela de Frankfurt y viene desde el autor Martin Heidegger. Eh, Dentro de mi documento encontramos son las reflexiones filosóficas de Heidegger, encontramos cómo nos sumergimos aún más en esa filosofía alemana de Heidegger, quien nos ofrece una perspectiva única sobre las relaciones entre el ser humano y la tecnología, analizando conceptos entre el ser y cómo nos manifestamos en el mundo saturado de tecnología, incluso hablando que en la época de Heidegger no estábamos ni a, ni a un 10% de lo que es ahora la digitalización y la tecnología. Heidegger nos muestra y aborda la noción del emplazamiento, donde explora la disposición técnica del ser humano que afecta la práctica y la técnica, donde desde su época él veía que el hombre perdía su práctica por algunas labores y la misma técnica, dejándolo a producciones. En ese caso, el hombre, si pierde esa técnica, deja de ser humano, deja de ser el mismo. Es una de las crisis que se pueden encontrar dentro de una época de digitalización brusca, por decirlo así, agresiva, por una evolución agresiva, donde se profundiza también la obra de Albert Borgman, el cual, siguiendo las líneas de Heidegger, es un fiel seguidor del concepto de Heidegger, destaca la importancia de recuperar las experiencias significativas frente a la saturación tecnológica, promoviendo una conexión más auténtica con el entorno en donde nos encontramos. Encontramos también bases teóricas y conceptuales en el cual exploramos la teoría de la mediatización tecnológica de Marshall McLuhan. Nos plantea los medios, las formas, la tecnología, de que ellas no son simples herramientas neutrales. Y es de suma importancia esto que nos especifica de que no son simplemente herramientas neutrales, sino que influyen activamente en la percepción y en la experiencia en la que nosotros vivimos. Su obra de Entendiendo el medio se comprende cómo la tecnología se ha extendido a diferentes capacidades y asimismo plantea desafíos para nuestra comprensión del mundo. Estas teorías y esta forma de verlo, incluso nos podemos regresar otra vez a Bauman y a Heidegger, en donde la teoría de la modernidad líquida, donde esa fluidez, esa incertidumbre del hombre en una sociedad que cada vez evoluciona y llega ahora a esta contemporaneidad en donde se examina la digitalización como una liquidez que afecta las relaciones y la estabilidad, proporciona una base sólida para comprender cómo nosotros no estamos preparados algunas veces para estos cambios tan drásticos. Dentro de eso y la tecnología de McLuhan nos insta a considerar que los medios y la tecnología influyen en la percepción, como lo hemos dicho con todos los autores, y entiende cómo esa digitalización extiende nuestras capacidades, pero al mismo tiempo afecta nuestra comprensión, que es un tema súper importante a tratar dentro del documento, porque la comprensión tanto de lectura como la comprensión de problemas, como la comprensión de la propia sociedad, llega a ser afectada. En este caso, dentro de ese mismo marco teórico, tenemos la teoría de enfoque sociotécnico, liderada por un autor, el cual su nombre es Bicher, eh, y dentro de él muchos otros investigadores que destacan la interacción entre aspectos sociales y tecnológicos en la adopción y el uso de la tecnología. Analizando esta teoría, digamos, ofrece perspectivas holísticas sobre la sociedad y la tecnología coevolucionativa enfocada en la era digital o en la tecnología. ¿Qué desafíos y oportunidades encontramos? Reflexiones sobre los desafíos, oportunidades de la digitalización que se nos presentan. Procediendo de las obras de los autores, examinamos la relación entre la tecnología y la sociedad, planteamos preguntas críticas, la cual entramos ya hacia la pregunta importante del documento, la cual la pregunta de mi trabajo es: ¿posible mejorar las corrientes del pensamiento filosófico al punto que nos permita experimentar una libertad real y llegar a tener
ningún efecto negativo en los propios avances filosóficos, en los propios avances tecnológicos. Complejo de responder, pero se hace todo un trabajo sobre el marco teórico, sobre todos estos autores, y al final una conclusión que empieza a surgir es que sí es posible, mediante un trabajo amplio, pero sí es posible trabajar en conjunto. Claramente, no hay una solución completa, pero tiene que ser una evolución de la solución, que en este caso sería un enfoque sociotécnico y una adaptación social, en donde ese enfoque liderado por el autor que les explicaba, Bicher, destaca la interacción social y lo tecnológico y cómo podemos aprovechar eso, explorando la construcción social de los sistemas tecnológicos, en cómo esa sociedad y la tecnología ofrecen visiones completamente eh, impactadas por la por la era digital, por la digitalización, pero al mismo tiempo mantienen un poco esa forma de ver y pensar, manteniendo un sentido crítico. En conclusión, en general, bajo el marco teórico proporciona una base sólida para reflexionar esos impactos de la era digital, esas perspectivas sociotécnicas y explorar esas teorías que en este caso, estando mejor equipadas, teniendo una mejor forma de comprender y abordar los desafíos, nos permite tener una oportunidad de digitalización mucho mejor, adentrándonos en un viaje claramente intelectual, el cual nos permita entender las cosas, ser mejor, trabajarlo, estar enfocados en general en lo que se tiene que ser, analizando las ideas de diferentes autores, como lo explicaba. Tenemos a Morozov, el cual aborda las aplicaciones políticas de la tecnología. Tenemos diferentes autores que lo enfocan en la parte técnica, tenemos autores que lo enfocan en la parte educativa, y es de suma importancia tener la idea de cada uno, porque esto nos permite generar un manual, que es lo que deseo hacer al final del proyecto, un manual en el cual podamos entender que la digitalización no es un problema, sino que puede ser una herramienta muy útil para comprender un poco mejor la filosofía y comprendernos a nosotros como seres humanos en esta época. Eh, en sí, unas conclusiones para las perspectivas futuras. Esta travesía en general que se ha dado durante 3 periodos, desde Seminario 1 hasta este actual del 3, es la importancia de desafiar las tendencias actuales, proponer un manual sencillo, utilizar esa tecnología mediante canales de comunicación filosófica y ahondar un poco más en las obras de diferentes autores que presenten un poco más la idea de un poshumanismo, que examina cómo esas tecnologías emergentes desafían los conceptos tradicionales de la identidad humana y llegamos a ser algo nuevo, un nuevo humanismo. Dejamos de ser ese humano, digámoslo, más técnico, más, más al papel, y entramos a un poshumanismo donde empezamos a ser más digitales. En general, una invitación a la reflexión para sumergirse un poco más en el tema de los impactos de esta era a medida que avanzamos en la sociedad tecnológica, los cuestionamientos y adaptarnos un poco a construir un futuro en donde la tecnología sea una mejora a nuestras vidas y no sea algo que nos afecte de forma negativa. A ustedes muchas gracias.